Finalmente, vamos a revisar el caso para la estimación de la razón de varianzas poblacionales. Una razón de varianzas, cuando se analizan dos poblaciones, la razón de las varianzas nos da un indicador de si la variabilidad de lo que se observa en una población difiere significativamente de la variabilidad de otra. ¿Por qué? ¿O cómo podríamos saberlo? Bueno, si las varianzas de ambas poblaciones fueran iguales, la razón de estas varianzas me daría igual a 1. Entonces, este valor me permite afirmar que ambas poblaciones presentan la misma variabilidad. Por otro lado, si la razón de las varianzas me da mayor a la unidad, esto implica que la varianza de la población que se encuentra en el numerador es mayor que la que de la que se encuentra en el denominador. Caso contrario, si el valor de la razón me da inferior a la unidad, esto implica que la varianza de la población del numerador es menor que la del denominador. Entonces, este indicador o este parámetro de contraste poblacional nos da la pauta para analizar el comportamiento de la variabilidad de dos poblaciones. Entonces, ¿cómo vamos a construir el intervalo? Recordemos que la razón de varianzas muestrales se distribuye mediante una distribución Fisher o una distribución F. No la alcanzamos a analizar tanto o con tanta profundidad en la sesión que tuvimos, pero ahorita la voy a explicar un poco. Esta distribución, la forma de esta distribución es muy parecida a la de la distribución chi cuadrada. La gran diferencia es que esta se parametriza a través de 2 grados de libertad, porque estamos contrastando muestras pareadas. Es decir, estamos contrastando dos muestras distintas, donde cada muestra provee un grado de libertad. Por esa razón observamos que aquí que tenemos la variable con B1, B2. Estamos involucrando 2 grados de libertad. Entonces, tenemos que si S subíndice 1 cuadrada y S subíndice 2 cuadrada son las varianzas de muestras independientes de tamaños N1 y N2 tomadas de dos poblaciones normales, el intervalo de confianza del tanto por ciento para la razón de varianzas poblacionales se construye con esta fórmula, donde esta variable que tenemos aquí es una variable que presenta una distribución Fisher con B1, B2 grados de libertad, donde V subíndice 1 es igual al tamaño de la muestra 1 menos 1 y V subíndice 2 es igual al tamaño de la muestra 2 menos 1. El alfa sobre 2 está, como siempre, relacionado con el nivel de confianza y esta notación implica que es el valor de probabilidad que queda a la derecha de la distribución del valor que estamos analizando. Una cosa importante aquí a mencionar o que deben de tener ustedes cuidado cuando vayan a resolver problemas para la razón de varianzas poblacionales es que este valor de la variable que tenemos aquí en el denominador tiene los grados de libertad B1, B2. Y la que tenemos acá en el numerador tiene los grados de libertad invertidos. ¿Por qué lo trabajamos así? Si recordamos en el video de el intervalo de confianza para la varianza poblacional teníamos que la distribución era no simétrica. En el caso de la función f sucede lo mismo. La distribución es no simétrica. Por lo tanto, aquí debería de tener en realidad el valor de la variable que me deja un área de 1 menos alfa sobre 2. Y aquí sí iría el de 1, el que me deja un área de alfa sobre 2. Como no es simétrica la distribución, no puedo tomar el mismo valor con su valor negativo, como en el caso de la normal y de la t-student. Entonces, lo que hago es aprovechar una relación que existe específicamente para esta distribución f, en la que tengo que el valor de la variable que me deja una probabilidad o un área de 1 menos alfa
cuando los grados de libertad tienen este orden, B1, B2, es igual al recíproco del valor de la variable que me deja un área de alfa con los grados de libertad invertidos. Entonces, si se fijan, este término que tengo aquí es exactamente el mismo término que tengo acá, solo que con los grados de libertad invertidos. ¿Qué implica? Que esto sería igual a la variable f, que me deja una área de 1 menos alfa sobre 2 de B2, B1, que es en realidad el valor que a nosotros nos interesa por la forma de la distribución. Aquí se encontraría más o menos el valor de este intervalo, y de este lado se encontraría el valor de la variable para este lado del intervalo. Entonces, lo que queremos encontrar es el valor de la distribución que me deja un área de alfa sobre 2 y el que me deja un área de 1 menos alfa sobre 2, que es lo que ocurría, que es lo que trabajábamos igual en el caso de la distribución chi cuadrada. Vamos a aplicarlo en un problema, para que quede un poco más claro. Tenemos el problema 7.8 del documento de taller. Dice, un experimento publicado en la Popular Science comparó el ahorro de combustible para dos tipos de camiones compactos que funcionan con diésel y están equipados de forma similar. Suponga que se utilizaron 12 camiones Volkswagen y 10 camiones Toyota en pruebas con una velocidad constante de 90 kilómetros por hora. Si los 12 camiones Volkswagen promedian 16 kilómetros por litro con una desviación estándar de 1 kilómetro por litro y los 10 Toyota promedian 11 kilómetros por litro con una desviación estándar de 0.8 kilómetros por litro, construye un intervalo de confianza del 90% para la relación de varianzas poblacionales. De acuerdo a la definición del intervalo, yo requiero conocer, primero, la varianza de la muestra para los camiones de Volkswagen, a la que yo denoté como S subíndice V. También requiero la varianza para la muestra de los camiones Toyota, a la que yo denoté como S subíndice T. El tamaño de la muestra de los Volkswagen y el tamaño de la muestra de los Toyota. Eso lo saco de los datos que me da el problema. Ojo, aquí el problema me está dando los valores de desviación estándar. 1 kilómetro por litro y 0.8. Recordemos que la varianza es el cuadrado de la desviación estándar. Por eso aquí sigo teniendo 1, pero acá tengo 0.64 porque fue 0.8 por 0.8. Nos están pidiendo un intervalo de confianza del 90%. Esto implica que 1 menos alfa es igual a 0.9, alfa es igual a 0.1 y alfa sobre 2 es igual a 0.05. Entonces, para construir el intervalo de confianza, la fórmula me dice, la relación que yo estoy considerando es la varianza de los Volkswagen sobre la varianza de los Toyotas. Por lo tanto, aquí debe ir la varianza muestral de los Volkswagen entre la varianza muestral de los Toyota. Lo mismo que acá, por lo que dice la fórmula, ¿sí? La varianza 1 sobre la varianza 2 para este orden de relación. Y luego necesito la variable f que me deje un área de alfa sobre 2 para B1, B2 grados de libertad. La variable f que me deje un área de 0.05 para B1, B2 grados de libertad. Es decir, 12 menos 1, 11, 10 menos 1, 9. Y luego, para el otro intervalo, o para el otro extremo del intervalo, necesito la variable que me deja un área de alfa sobre 2 para B2, B1 grados de libertad. Tengo la variable que me deja 0.05 de área del lado derecho para B2, que es 10 menos 1, B1, que es 12 menos 1. Estos valores los vamos a buscar en las tablas de la distribución F, las cuales también ya tienen compartido. En el caso de las tablas de la distribución F,
Como incorpora una tercera variable al tener 2 grados de libertad, estaríamos hablando de probabilidad, grado de libertad 1 y grado de libertad 2. Tenemos que toda una tabla corresponde a un valor de probabilidad específico, es decir, todos estos valores que tenemos aquí corresponden a la probabilidad, o más bien corresponden a un área de 0.05 del lado derecho de la distribución. Por lo tanto, es esta tabla en la que vamos a buscar los valores críticos dependiendo de los grados de libertad. En el primer caso, vamos a buscar la variable f que me deja un área de 0.05 con 11,9. El primer punto o el primer elemento dentro de los grados de libertad va a corresponder a los valores que tenemos en la primera fila. Aquí nos dice B1 y es el punto que tenemos aquí primero. Y el segundo va a ser los que están en la primera columna. Por lo tanto, estoy buscando para 11,9. Observemos que no tenemos 11, solo tenemos 10 y tenemos 12. El 9 sí lo tenemos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es un promedio de estos dos valores para obtener el verdadero valor. O bueno, para obtener un valor aproximado del valor de la variable f. En este caso, si promediamos de la tabla, pues tendríamos que hacer el 3.14 más el 3.07, que nos daría como 3.11 más o menos. Aquí yo tengo 3.16 porque esto lo saqué de un simulador. Entonces, este es el verdadero valor de la variable. Para el segundo punto, tengo para la misma tabla, la que me deja un área de 0.05 del lado derecho, solamente que ahora voy a tener para 9,11. Voy a buscar el 9 en la primera fila y me voy a ir hasta el 11 de la primera columna. Por lo tanto, tengo que vale 2.9, el segundo valor, que es el que tengo aquí. Y ya, lo único que hago es sustituir donde va cada uno de los dos en función de lo que dice la fórmula. Para B1, B2 va aquí abajo, para B2, B1 va aquí arriba. Y solamente ejecuto. Entonces, tengo que para el problema analizado y con un intervalo de confianza del 90%, la razón de las varianzas poblacionales se va a encontrar contenida entre los valores 0.4945 y 0.4513. Esa sería la respuesta del problema de la estimación.